Imagina por un momento que eres un arquitecto de prestigio y te piden revisar con urgencia los planos de un edificio imponente que se acaba de desplomar sobre sus cimientos. Al observar los escombros y analizar las columnas de soporte, descubres algo aterrador. No se omitió un solo ladrillo por error de cálculo, sino que se dinamitaron los puntos de carga a propósito, con una precisión quirúrgica, para que la estructura cayera sobre sus ocupantes. Esto es exactamente lo que ocurrió en el proceso judicial contra Jesús de Nazaret. No fue un simple error de interpretación nacido de la confusión del momento. Fue una demolición controlada y sistemática del sistema de justicia más avanzado, protector y garantista de toda la antigüedad. El sistema legal hebreo. Muchos ven este evento únicamente a través de la lente de la fe o la devoción religiosa, pero hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a analizarlo desde el rigor absoluto del derecho, de los códigos procesales y de la verdad histórica. Vamos a desglosar cómo el Sanedrín, el cuerpo jurídico más respetado y poderoso de Israel, decidió ignorar, pisotear y romper sus propios protocolos de seguridad para alcanzar un veredicto que ya tenían escrito en sus mentes mucho antes de que el acusado fuera arrestado en el Getsemaní. Prepárate para entrar en la sala de justicia más irregular, oscura y técnicamente nula de toda la historia humana. Para dimensionar la magnitud de este desastre legal, primero debemos conocer el código que regía al pueblo judío en aquel entonces, la Mishnah. En su tratado específico sobre el Sanedrín, este código era extremadamente protector con el acusado, especialmente en aquellos casos que involucraban la pena capital. El sistema estaba diseñado, desde su misma concepción técnica, para salvar la vida, no para quitarla. Existía una máxima entre los sabios de la época que decía: un tribunal que ejecuta a una persona cada 7 años es considerado un tribunal de asesinos. Había un celo casi obsesivo por evitar el error judicial. Con este estándar de misericordia y justicia técnica en mente, resulta fascinante e indignante observar cómo esa estructura de protección fue desmantelada pieza por pieza, en una sola noche de conspiración y sombras. La primera gran violación, la primera columna que decidieron derribar, fue el factor tiempo. Esta era una regla que hoy consideraríamos el pilar básico de cualquier sistema transparente. La ley judía era tajante, absoluta, y no admitía ninguna interpretación creativa. Los juicios que involucraban la posibilidad de una sentencia de muerte debían iniciarse y terminarse obligatoriamente durante las horas de plena luz solar. La noche estaba estrictamente prohibida para los procesos judiciales capitales. ¿Por qué? Porque se consideraba que la oscuridad nublaba el juicio de los magistrados, alteraba la percepción de la realidad y reducía drásticamente la capacidad de evaluar con frialdad las pruebas y los testimonios. Jesús de Nazaret fue arrestado cerca de la medianoche y procesado bajo el manto de las sombras en una sesión clandestina que invalidaba el proceso desde su primer segundo de existencia. Un juicio nocturno no era un juicio. Era una ejecución administrativa encubierta que carecía de toda validez legal. Pero la irregularidad no se detuvo en el horario de la sesión. La segunda ley rota tiene que ver con el calendario sagrado del pueblo. Estaba prohibido por ley celebrar un juicio de esta magnitud en las vísperas de un sábado o de una festividad religiosa importante, como lo era la Pascua. La razón técnica detrás de esto era simplemente brillante. La ley exigía que, si un acusado era condenado a muerte, el tribunal debía esperar un periodo de enfriamiento de 24 horas completas antes de ejecutar la sentencia. Durante ese tiempo, los jueces debían ayunar, meditar en silencio y abstenerse de vino, permitiendo que cualquier persona pudiera presentarse ante el tribunal con nuevas pruebas a favor del reo. Al realizar el juicio justo antes de la gran festividad de la Pascua, los sacerdotes eliminaron de un plumazo este período de gracia legal, forzando una sentencia exprés y una ejecución inmediata que la ley de Moisés prohibía expresamente para evitar errores irreparables. El sistema fue acelerado a propósito, para que la justicia no tuviera tiempo de reaccionar. Pasemos ahora al lugar del juicio, algo que para un técnico o un arquitecto tiene una relevancia estructural innegable. En derecho,
La jurisdicción siempre está ligada al espacio físico. Un proceso legal legítimo del Sanedrín solo podía tener autoridad legal si se celebraba en su sede oficial, la famosa Cámara de las Piedras Labradas, situada estratégicamente dentro del recinto sagrado del templo. Sin embargo, los registros históricos son claros. Jesús fue llevado directamente a la mansión privada de Caifás, el sumo sacerdote. Este detalle no es una simple anécdota. Un tribunal que se reúne fuera de su sede oficial, en el palacio privado de quien ya se ha declarado enemigo del acusado, no tiene autoridad jurídica alguna. Al cambiar el escenario, convirtieron un proceso público y solemne en una reunión privada de intereses creados, despojando de cualquier rastro de imparcialidad el juicio. La cuarta violación es quizás la más grave en términos de evidencia científica: el manejo fraudulento de los testigos. El derecho hebreo no permitía que un fiscal presentara cargos. Eran los testigos los que debían acusar directamente, y la ley exigía que al menos 2 de ellos presentaran relatos absolutamente idénticos en cada detalle cronológico, geográfico y circunstancial. La Biblia nos dice que se presentaron muchos testigos falsos, pero que sus testimonios simplemente no concordaban. En un juicio legal, el juez tendría la obligación ineludible de desestimar el caso inmediatamente y liberar al acusado con una disculpa pública. Más aún, según la ley del talión aplicada a los testigos, quienes mintieron deberían haber recibido el castigo que intentaban imponer a Jesús. En lugar de eso, el tribunal de Caifás decidió ignorar deliberadamente la inconsistencia de sus propios testigos y siguió buscando, con una desesperación evidente, cualquier excusa para mantener la acusación viva. Llegamos a la quinta violación, una regla que suele dejar a los expertos modernos con la boca abierta por su nivel de sofisticación moral: la ley de la unanimidad. Según el código judío de la época, si todos los jueces del Sanedrín votaban unánimemente por la culpabilidad del acusado en un caso de pena capital, el acusado debía ser puesto en libertad inmediatamente. Parece una contradicción total, pero la lógica técnica era muy profunda. Los antiguos sabios creían que si ni un solo juez entre 71 hombres era capaz de encontrar un argumento, una circunstancia atenuante o una duda a favor del acusado, entonces el tribunal ya no era imparcial. Se entendía que se había transformado en una turba impulsada por el odio o el prejuicio político. Al declarar todos a una que Jesús era culpable, el Sanedrín dictó, técnicamente y según su propia ley, su propia descalificación legal para sentenciarlo. La unanimidad fue la prueba final de la conspiración. La sexta falta fue el uso de la autoincriminación, un atropello que hoy violaría cualquier tratado de derechos humanos. En derecho antiguo, al igual que en el moderno, estaba estrictamente prohibido que un hombre fuera condenado únicamente basándose en su propia confesión. El juez no tenía el derecho legal de obligar al acusado a testificar contra sí mismo si no había pruebas externas sólidas que lo respaldaran. Caifás, al ver que sus testigos se desmoronaban por sus propias mentiras, recurrió a una táctica ilegal y desesperada. Puso a Jesús bajo un juramento solemne ante el Dios viviente y le exigió que declarara su identidad. Cuando respondió, los sacerdotes se rasgaron las vestiduras con un dramatismo calculado y gritaron que habían escuchado una blasfemia. Utilizaron las propias palabras del reo como la prueba principal para condenarlo, rompiendo así una de las protecciones más sagradas y antiguas de todo el derecho procesal hebreo. Finalmente debemos hablar de la séptima ley, el derecho absoluto a la defensa y la protección de la integridad física. El sistema legal del Sanedrín exigía que el tribunal hiciera todo lo humanamente posible por encontrar argumentos a favor del acusado. Se debían buscar y llamar a testigos de defensa con el mismo celo o incluso más que a los de la acusación. En el proceso contra Jesús no hubo ningún esfuerzo por presentar una defensa. Peor aún, se permitió que los guardias y los presentes golpearan, humillaran y escupieran al acusado durante el interrogatorio mismo. Un tribunal que permite la violencia física contra un hombre que aún no ha sido sentenciado pierde automáticamente toda su autoridad moral y legal.
No era un tribunal de jueces honorables, era un linchamiento administrativo disfrazado de trámite oficial. Cuando el Sanedrín terminó su oscuro trabajo, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Aquí entramos en el terreno frío del derecho romano. Pilato, un hombre conocido por su extrema dureza, analizó el caso con ojos de funcionario imperial y declaró en 3 ocasiones distintas que no encontraba ningún delito en aquel hombre. Según el derecho de Roma, esa declaración oficial debió significar la libertad inmediata y la protección total del Estado para el acusado. Sin embargo, la presión política, el chantaje emocional y el miedo a una revuelta que pusiera en peligro su propia carrera hicieron que Pilato entregara a Jesús para ser crucificado. Fue la claudicación final de la justicia humana ante la conveniencia del poder. Analizar este juicio desde una perspectiva técnica nos permite ver con una claridad meridiana que la muerte de Jesús de Nazaret no fue el resultado de un sistema que falló por ignorancia o falta de información. Fue el resultado de una estructura de poder que decidió, de manera consciente, fría y planificada, ignorar sus propias columnas legales para eliminar a un individuo que consideraban una amenaza para su estabilidad. Fue una ejecución política ejecutada por líderes que usaron la ley como un arma de destrucción en lugar de usarla como un escudo de protección. Entender estas 7 leyes rotas nos da una visión mucho más profunda de la historia y nos recuerda que la justicia es una estructura frágil que, si no se cuida con precisión técnica y honestidad absoluta, puede convertirse en la mayor de las injusticias jamás cometidas. El juicio de Jesús queda en los anales de la historia como el recordatorio eterno de lo que sucede cuando los hombres encargados de proteger la ley son, precisamente, los primeros en destruirla. Gracias por acompañarme en este análisis detallado sobre el colapso legal más famoso y trascendente del mundo entero.